Pues bien, ahora vamos a dar un ejemplo o un ejercicio sobre la correlación lineal, ¿sí? Y en donde vamos a ver desde cómo calcular la ecuación de regresión lineal, el coeficiente de correlación de Pearson y cómo se puede predecir en este caso en un mercado. Tenemos un ejemplo. Dice, en un estudio de mercado en la central de abastos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se tomaron los datos durante 2 semanas de la cantidad que se vendía de tomates de acuerdo al precio que corría en dichos días. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Y aquí tenemos precio en peso por kilogramo, a esta va a ser la variable Y, cantidad en toneladas va a ser la X. Si hay 10 toneladas, el precio es 5 pesos, 9 toneladas, 6 pesos, 8 toneladas, 7 pesos, 9.5 toneladas, 6 pesos, 9.8 toneladas, 5 pesos y así sucesivamente. Dice, inciso A, determina la ecuación de regresión lineal que modela el comportamiento del precio en función de la cantidad demandada de tomates. Inciso B, determina el coeficiente de correlación de Pearson e interpreta lo que significa. E inciso C, si se tuviese un precio de 3 pesos el kilogramo, ¿cuántas toneladas de tomates se espera se comercializaran en la central de abastos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas? Entonces, para poder responder las preguntas que nos dieron, necesitamos completar la siguiente tabla. ¿Sí? La tabla, la X, son las cantidades de tomate que se vendían, 10, 9, 8, 6, son los datos de la tabla que teníamos. Si sumamos todo esto, da 93.6. Y si lo dividimos entre 12, porque son 12 datos, nos daría la media aritmética, que son 7.8. La columna Y es todos los datos que tenemos, en este caso, los precios que teníamos, 5, 6, 7, etcétera. Si lo sumamos, da un total de 86. Por lo tanto, si lo dividimos entre 12, esos 86 nos da la media aritmética en Y, que es 7.17. Ahora vamos a hacer, para completar esta tabla, multiplicamos X por Y. Primero 10 por 5, 50, 9 por 6, 54, 8 por 7, 56, 9.5 por 6, 57, 9.8 por 5, 49, etc. Sacamos todos los productos de las columnas X por y la suma total da 629.7. Ahora la cuarta columna dice X cuadrada, pero X vale 10, al cuadrado son 100, 9 al cuadrado 81, 8 al cuadrado 64, 9.5 al cuadrado 90.25, 9.8 al cuadrado 96.04, etc. Y su sumatoria de esto da 771.6. La penúltima columna dice X menos X barra al cuadrado, o sea, X menos la medida aritmética. Entonces, para el primer caso serían 10 menos 7.8, quedan 2.2 al cuadrado, 4.84. El siguiente son 9 menos 7.8, quedaría 1.2 al cuadrado, 1.44. Siguiente, 8 menos 7.8 es 0.2 al cuadrado, da 0.04. Siguiente, 9.5 menos 7.8 al cuadrado, 2.89 y así sucesivamente. De tal suerte que sus sumatorias son 41.89. Y de aquí podríamos calcular la varianza simplemente al dividirlo entre 12. Y si a esa varianza le sacamos raíz cuadrada, nos da la desviación estándar en X, que es la que tenemos acá abajo, 1.86. La última columna es Y menos Y barra al cuadrado. En este caso va a ser Y5 menos 7.17, serían 2.17, al cuadrado 4.6944. El siguiente sería 6 menos 7.17, da 1.17 al cuadrado, 1.3611. El siguiente es 7 menos 7.17 es 0.17 al cuadrado, es 0.2778. El siguiente es 6 menos 7.17, entonces va a quedar 1.17 al cuadrado, 1.367 y así sucesivamente. Su sumatoria de Y menos Y barra al cuadrado da 41.6666. Si lo divido entre 12 y le extraigo la raíz cuadrada, me da la desviación estándar en Y, que es 1.86. Y ya con los datos de esta tabla, ahora podemos contestar todos los incisos que nos plantearon. El inciso A, que dice, determina la ecuación de regresión lineal que modela el comportamiento del precio en función de la cantidad demandada de tomates. Recuerda, para calcular la ecuación tenemos que calcular la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente es igual a la sumatoria de XY
menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n, sobre la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x todo elevado al cuadrado sobre n. Entonces sustituyamos los datos. Y tenemos la sumatoria de xy, son 629, aquí lo puedes ver en la tabla, punto 7, menos la sumatoria de x, que es 93.6, por la sumatoria de y, que es 86, entre n, que es el número de datos, entre 12, sobre la sumatoria de x cuadrada, que son 771.6, ahí lo puedes ver en la cuarta columna, menos la sumatoria de x, pero elevado al cuadrado, la sumatoria de x es 93.6, elevado al cuadrado, entre n. Si hacemos operaciones, en el numerador queda 629.7, menos, si multiplico 93.6 por 86 entre 12, me da 670.8. Y abajo, el primer número queda igual, 771.6, menos, si 93.6 lo elevo al cuadrado, y luego lo divido entre 12, da 730.08. Entonces, m va a ser igual 629.7 menos 670.8 me da menos 41.1. Y abajo 771.6 menos 730.08 queda 41.52. Entonces, aproximadamente es menos 0.98988. ¿Sí? Casi hay una correlación perfecta negativa. Entonces, por lo tanto, ya podemos calcular con m lo que es b. b es la sumatoria de y menos m, ven, ahí vamos a ocupar la m, por la sumatoria de x entre n. Sustituimos valores. La sumatoria de y son 86, menos m, que es 0.98988, por la sumatoria de x, que es 93.6, sobre 12. Hacemos las operaciones, 86, y aquí menos por menos da más. 0.9898 por 93.6 da 92.6568. Positivo, ¿no? Más 86 entre 12. Y esto aproximadamente va a ser igual 86 más 92.6528 a 178.6528 entre 12. Entonces B es 14.8877. Entonces la ecuación lineal de regresión lineal sería la siguiente. Y igual a menos m, pero m vale 0.98988 por x, más b, que es 14.8887. Entonces, esta es la ecuación de la demanda de mercado de tomate en la central de abasto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bien, ahora el inciso B dice, determina el coeficiente de correlación de Pearson e interpreta qué significa. Primero calculemos la covarianza. Y la covarianza, si recuerda, su fórmula es la sumatoria de xy sobre n menos la media aritmética en x por la media aritmética en y. Y entonces sustituimos los datos de la tabla de la diapositiva anterior. La sumatoria de xy es igual a 629.7 entre n, que es 12, menos la desviación, la media aritmética en x es 7.8 por la media aritmética en y, que es 7.17. Hacemos operaciones, 629.7 entre 12 son 52.475, menos 7.8 por 7.17 son 55.926. Esto nos da negativo menos 3.451. Esa sería la covarianza. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos la covarianza, ahora sí calculemos el coeficiente de correlación de Pearson. Y el coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza entre la desviación estándar en x por la desviación estándar en y. Y tenemos que la covarianza es menos 3.451 y la desviación estándar en x y en ambos casos es 1.86. Entonces tenemos que esto es menos 0.9975. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es menos 0.9775, lo que significa una correlación negativa casi perfecta, porque casi daba menos 1. Por lo que podemos decir que con el 99.75% de certeza se puede predecir el precio del tomate en función de la cantidad de producto que llegue a la central de abasto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El inciso C dice, si se tuviese un precio de 3 pesos el kilogramo, ¿cuántas toneladas de tomate se espera se comercialicen en la central de abasto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas? Para esto partimos de la función que ya tenemos, pero Y significa el precio por la cantidad que es X,
menos 0.98988 X más 14.8877. Entonces tenemos que despejar X, porque X es la cantidad y Y es el precio. O sea, al precio le tenemos que dar el valor de 3 y de ahí despejar. Para eso entonces despejemos X. Y tenemos que la X que estaba negativa en el miembro derecho pasa hacia el miembro izquierdo con menos con positivo 0.98988X, igual la Y que estaba positiva cambia al otro miembro negativa y el 14.8877 queda igual. Ahora el punto 98,988 está multiplicando a la X, va a pasar dividiendo a los dos términos. X es igual a menos Y sobre punto 98,988 más 14.8877 sobre 0.98988. Si hacemos la división, X va a ser igual 1 entre 0.98988, me da menos 1.01Y, más si divido 14.8877 entre 0.98988 me da 15.04. Y si hago la operación ahora sustituyéndolo por 3, menos 1.01 por 3, porque ese es lo que va a hacer el precio, que es la Y, más 15.04. Me da que X es igual a 12.01. Por lo tanto, a un precio de 3 pesos el kilogramo de jitomate, se esperaría comercializar 12.01 toneladas de tomate. Pues bien, la intención aquí es que fuera una actividad de cierre donde en un solo ejercicio ahora vieras cómo se calcula el coeficiente de correlación de Pearson, la covarianza que nos iba a servir, cómo sacar, como ya lo habíamos visto en el primer video, la línea de regresión que tengamos y luego cómo con esa línea de regresión poder predecir las cantidades. Pues muy bien, espero que con esto sea un ejemplo de cierre de las medidas de correlación primera y segunda parte. Hasta el próximo video.